Hola nuevamente, les vengo a hablar del trabajo de continuidad número 12. En este trabajito seguimos hablando, mejor dicho, de las adaptaciones de los seres vivos, pero hacemos hincapié en una adaptación que tiene que ver con algo que se llevó a cabo, que sucedió, pero que no es de carácter evolutivo. Acuérdense que cuando hablamos de algo evolutivo tiene que haberse dado en el tiempo, en el espacio y por muchísimos años. Les presento el famoso mal de la montaña o soroche, que algunos habrán podido escuchar, haber leído, visto en las noticias o simplemente comentado o vivenciado. Por ejemplo, es frecuente que cuando uno se encuentra a una determinada altura, uno sienta que en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, nos sucede algo, ¿sí? El mal de la montaña se caracteriza por qué ocurre con los niveles de oxígeno que ingresan a nuestro organismo a una determinada altura. Cuando ustedes puedan leer y analizar esto, también se van a encontrar la comparación que les hice con la planta conocida que se llama Potus, que esta plantita, por ejemplo, presenta una adaptación que no es evolutiva, ocurre por otra razón y tiene que ver, y ustedes lo pueden ver, por ejemplo, con esta planta cuando está en el interior del hogar o en el exterior del hogar. Esta plantita presenta la característica de tener hojas muy verdes, por ejemplo, cuando está en presencia de muy poca luz solar, y cuando está al aire libre o en el exterior, las hojas generalmente son muy amarillas. Esto quiere decir de que está recibiendo o que capta mayor cantidad de fotones lumínicos que incorpora mediante las hojas. Entonces, repito, ante mucha presencia de luz solar, las hojas demuestran un tono muy amarillo y ante la escasez de luz solar demuestran o presentan un tono más verde. Las actividades de biología tenían que ver con las siguientes preguntas. De los que le contaba hoy, ¿qué pasa con los niveles de oxígeno en la alta montaña? En el texto les detalla, así que ustedes me describen con sus palabras en 2 o 3 renglones, no más de eso, porque es cortita, es como relacionar la pequeña introducción. El punto 2 les pregunta y les hace pensar un poquito qué sucede con los niveles de oxígeno dentro de un avión. Si hablábamos del mal de la montaña, que tenía que ver con la altura y la cantidad de incorporación de oxígeno en un ser vivo, ¿qué pasará dentro de un avión? Ustedes saben que para que el ser vivo se encuentre en perfectas condiciones tiene que darse muchas características. La principal es el ingreso de oxígeno para el proceso de respiración. Ahí les dice, ¿la vida es posible en condiciones normales? Acá ustedes tienen que pensar un poquito si dentro del avión las condiciones del medio interno de ese avión está dado de manera natural o se da por la acción del hombre e interviene algún hecho, algún acontecimiento o algún elemento que sin eso no es posible la vida. El punto 3 le habla sobre una determinada comunidad que vive a una determinada altura y les pregunta si estas personas que residen en esa montaña presentan el mal de la montaña o soroche. Sí y no, o sí o no, y por qué. Me describen lo más breve que puedan. El punto 4 tiene que ver con la famosa aclimación en los deportes. Cuando ustedes practican deportes, el organismo presenta muchas características visibles. Por ejemplo, comienzan a sentir la aceleración del corazón, los latidos y el ritmo cardíaco se acelera, se presenta o se manifiesta la sudoración excesiva, la transpiración, pueden presentar resequedad en la boca, en las manos y la necesidad de incorporar agua. Y otras características que ustedes van a pensar un poquito. Acá lo que yo les pregunto es, si nuestro organismo en esa situación, diga un deporte, puede ser también practicar alguna otra actividad, danza, aeróbic, simplemente salir a caminar, etcétera, que conlleve al que el cuerpo de ustedes se exponga a algo más, ¿sí? Si ustedes creen que en esa situación se están aclimatando o ocurre alguna característica de la aclimación, me comentan, me detallan y si creen que no, también me lo dicen y siempre acuérdense del por qué. Y el último punto, les pregunto lo siguiente.
Si ustedes desearían, por ahí alguno de ustedes ya tiene una pecera en su hogar, ¿qué pasa con estos animalitos que incorporan a esa pecera? ¿Están aclimatados o no? Ahí tienen que relacionar cómo sería la vida de estos peces en un ambiente natural, que sería en un mar o en un río, y qué sucede con este ambiente que yo estoy creando para que habiten en él. Explican con sus palabras y nos hablamos en el trabajo que sigue. Un abrazo.